Soltar casi nunca se parece a como imaginamos que se vería la fuerza. No es gritar, no es exigir, no es demostrarle a nadie que estabas equivocado al confiar. Es simplemente abrir la mano. Dejar caer algo que llevabas sosteniendo con tanta firmeza que ya ni recordabas cómo se sentían tus dedos sin ese peso. Soltar a alguien que nunca te mereció no se siente, al principio, como poder. Se siente como pérdida. Pero esa sensación inicial esconde algo muy distinto de lo que parece. Carl Jung interpretaba este tipo de gesto de un modo poco convencional. Para él, alejarse de alguien que nunca te dio el lugar que merecías no era un fracaso sentimental ni una derrota silenciosa. Era, ante todo, un acto de fidelidad hacia tu propia psique. Jung sostenía que cada vez que permitimos que alguien nos trate por debajo de lo que merecemos, algo dentro de nosotros empieza a creer, poco a poco, que ese trato es lo justo. Y cada vez que decidimos soltar, ocurre exactamente lo contrario. Le enviamos a esa parte profunda de nosotros mismos un mensaje distinto, uno que dice, sin necesidad de palabras, que ya no estamos dispuestos a sostener algo que nos empequeñece. Pero antes, necesitas ver cómo empieza realmente este tipo de vínculo. Esto no depende de cuánto tiempo haya durado el vínculo. Puede ser una historia de pocos meses o una de muchos años, y el mecanismo interno sigue siendo el mismo. Puede tratarse de una pareja que solo se acercaba cuando necesitaba algo de ti. Puede tratarse de un amigo que desaparecía en tus momentos difíciles, pero reaparecía exigiendo tu presencia en los suyos. Puede tratarse incluso de un familiar que confundió tu paciencia con obligación. La forma del vínculo cambia, pero la sensación de fondo es idéntica. Entregar algo genuino a cambio de migajas y convencerte contra toda evidencia de que esas migajas eran suficiente. Y si reconoces esta dinámica, hay algo que necesitas escuchar. Quiero decir esto con toda claridad antes de continuar, porque no quiero que este video minimice lo que estás sintiendo si hoy te encuentras justo en medio de este proceso. Duele. Duele de verdad. Duele revisar el teléfono esperando un mensaje que probablemente no llegará. Duele recordar los buenos momentos y preguntarte si acaso los imaginaste más grandes de lo que realmente fueron. Duele, sobre todo, aceptar que alguien a quien le entregaste tanto nunca estuvo dispuesto a entregarte lo mismo. Ese dolor no es un signo de debilidad. Es la prueba de que sabes amar de verdad, aunque esta vez ese amor haya caído en un lugar que no supo sostenerlo. Duele además de una forma particular que casi nadie nombra, el desgaste de haber sido durante tanto tiempo quien sostenía la relación sola o solo, quien encontraba explicaciones para el silencio del otro, quien se convencía de que con un poco más de paciencia todo terminaría por acomodarse. Ese desgaste no se nota de golpe. Se acumula día tras día hasta que un momento cualquiera, aparentemente sin importancia, se convierte en la gota que finalmente te hace ver con claridad todo lo que llevabas tiempo evitando mirar. Si esto que estás escuchando se parece a algo que estás viviendo, quiero que sepas exactamente qué vas a encontrar en lo que sigue. Vas a entender, con la mirada de Jung, por qué cuesta tanto soltar a alguien que nunca te dio lo que merecías. ¿Por qué la culpa aparece en el peor momento posible? ¿Y qué es lo que realmente recuperas cuando dejas de esperar? Empecemos por entender qué es exactamente lo que sostiene ese apego, incluso cuando ya no tiene sentido sostenerlo. Jung hablaba de un concepto que ilumina bastante esta dinámica, la proyección.
Según esta idea, muchas veces no amamos a la persona real que tenemos frente a nosotros, sino a una versión idealizada que nuestra mente construyó a partir de gestos y promesas a medias. Proyectamos en ella el potencial de lo que podría llegar a ser, en lugar de mirar con honestidad lo que efectivamente es. Y sostenemos esa proyección durante meses o años, aunque la realidad insista en contradecirla. Esto lleva a una pregunta que quizás nunca te hiciste así. Aquí conviene hacerse una pregunta incómoda pero necesaria. Si esa persona jamás te ofreció, de manera constante y transparente, el sitio que decías merecer, ¿qué era en realidad aquello a lo que te aferrabas con tanta fuerza durante todo este tiempo? La respuesta honesta suele doler más que la pregunta misma. No estabas sosteniendo una relación real. Estabas sosteniendo la ilusión de que tarde o temprano esa persona terminaría por verte del mismo modo en que tú siempre la viste a ella. Estabas sosteniendo una promesa que nunca fue pronunciada en voz alta, construida enteramente por tu propia necesidad de que las cosas fueran distintas. Algo dentro de ti ya intuía todo esto desde bastante antes de que la mente lo aceptara. Existe una diferencia importante entre la parte de ti que negocia y justifica y una parte mucho más profunda que ya intuía lo real desde un inicio. Jung se refería a esta segunda instancia como algo más cercano a la totalidad de tu ser, un lugar interno que no necesita razones para reconocer lo real. Esa parte tuya ya lo sabía, desde aquel primer silencio raro, desde aquella disculpa temprana sin cambio real detrás. El cuerpo suele avisarte mucho antes de que la mente esté lista para escuchar. Un nudo en el estómago, una tensión antes de un mensaje, un cansancio que no corresponde al esfuerzo físico del día. Todo eso es información, aunque durante mucho tiempo hayas preferido ignorarla. Y aquí aparece un malentendido común que quiero aclararte ahora. Quiero detenerme aquí para aclarar algo fundamental, porque suele malinterpretarse con demasiada frecuencia. Haber recibido menos de lo que merecías no quiere decir, de ningún modo, que merecieras menos. Que alguien no tenga la capacidad de entregarse por completo no funciona como una medida de cuánto vales tú. No mide cuánto amor mereces recibir. Simplemente refleja los límites, las heridas o la incapacidad de esa persona en particular para sostener un vínculo recíproco. Su límite le pertenece a ella, no a ti. No dice nada sobre cuánto vales. Pero entonces, ¿por qué cuesta tanto soltar algo que ya sabemos que no nos hace bien? Existe un mecanismo psicológico muy específico detrás de esa dificultad. Hay un fenómeno psicológico que explica por qué a veces cuesta tanto soltar, incluso cuando la mente ya entendió perfectamente que ese vínculo no da más. Cuando alguien nos da atención de manera irregular, apareciendo unas veces y desapareciendo otras, el apego que generamos suele ser más intenso que el que sentiríamos por alguien constante. Esto no ocurre porque esa persona te quiera más. Ocurre porque la incertidumbre despierta un estado de alerta casi permanente que confundimos con pasión. Cada vez que esa persona reaparece tras un silencio, sentimos un alivio tan grande que lo confundimos con amor, cuando es apenas el cese temporal de la ansiedad que ella misma provocó. Y justo en este punto suele aparecer un visitante que casi nadie nombra en voz alta. Junto a este mecanismo aparece casi siempre un visitante silencioso y traicionero: la culpa. Rara vez llega diciéndote abiertamente que estás equivocado por alejarte. Se presenta con un tono suave, casi razonable. Pensamientos como «quizás pedí demasiado» aparecen justo cuando más firme necesitas sentirte. Jung usaba el término persona para nombrar esa máscara social que cada uno construye desde niño,
con el fin de encajar y evitar cualquier roce. Si de pequeño aprendiste que mostrar una necesidad incomodaba a los adultos que te rodeaban, es probable que esa máscara interprete cualquier reclamo tuyo como un exceso. Y aunque hoy, como adulto, sepas racionalmente que mereces más, esa programación antigua sigue operando por debajo, casi sin que la notes. Por suerte, una pregunta simple desenmascara esta culpa cada vez que aparece. Hay una manera sencilla de diferenciar la culpa genuina de aquella que aprendiste hace mucho tiempo. Pregúntate si sentirías lo mismo en caso de que esa persona te hubiese ofrecido, con hechos sostenidos y no con palabras sueltas, el lugar que decía prometerte. Cuando la respuesta a esa pregunta es negativa, lo que sientes no es culpa por haber actuado mal, sino el eco de una costumbre mental muy vieja, una que convierte cualquier límite tuyo en una supuesta falta hacia el otro. Y este patrón no se queda solo en el amor de pareja. Conviene aclarar que este tipo de despedida no ocurre solamente en el terreno romántico. Muchas personas cargan la misma dinámica dentro de sus propios lazos de sangre sin darle jamás ese nombre. Existen madres y padres que llevan años atentos a un hijo ya adulto que aparece únicamente cuando algo le hace falta. Existen hijos que todavía sostienen, en silencio, la esperanza de escuchar de sus propios padres un reconocimiento que nunca llegó. Ese tipo de espera merece el mismo respeto y el mismo duelo, aunque las tradiciones familiares insistan en que ciertos lazos están exentos de cualquier frontera. Es particularmente complicado nombrar este dolor cuando ocurre dentro de la familia, porque desde chicos nos enseñan que ciertos vínculos no se cuestionan. Pero compartir sangre no asegura reciprocidad emocional real. Es posible querer muchísimo a alguien y al mismo tiempo admitir que ese cariño jamás fue devuelto como lo necesitabas. Sostener las dos cosas a la vez, sin obligarte a escoger entre una u otra, suele ser uno de los movimientos más liberadores de todo este recorrido. Y hay una palabra que seguramente te genera resistencia y vale la pena mirarla de cerca. En este tramo del camino aparece un término que casi siempre provoca cierto rechazo apenas se menciona: el perdón. A muchos les cuesta considerarlo, porque suponen que perdonar equivale a darle otra oportunidad al vínculo. Jung, sin embargo, planteaba una lectura distinta. No lo entendía como un favor hacia quien te lastimó, sino como un movimiento de reconciliación contigo mismo. Perdonar no implica aprobar lo sucedido. Tampoco significa abrirle la puerta otra vez a esa persona. Se trata, más bien, de dejar de arrastrar esa historia como si fuera una herida fresca que revisas todas las mañanas, permitiendo que pase a formar parte de tu pasado en lugar de seguir dictando tu presente. ¿Y qué pasa cuando ese perdón nunca termina de procesarse? Un resentimiento sin procesar no se disuelve solo porque decidas dejar de pensar en él conscientemente. Continúa operando como un lazo invisible que mantiene tu energía atada a alguien de quien, en apariencia, ya te alejaste. Sigues librando conversaciones imaginarias con esa persona, repasando cada detalle en busca de una explicación o de una justicia que tal vez jamás llegue. Y mientras ese diálogo interno continúa activo, sigues sin haber cerrado realmente el círculo, aunque en la vida cotidiana esa persona ya no aparezca. Para cerrar ese círculo, hay un lugar incómodo al que Jung decía que había que asomarse. Un paso ineludible en este recorrido es toparse de frente con lo que Jung bautizó como la sombra. Aplicada a este tema, la sombra no se reduce a lo que escondes de ti mismo.
Incluye también lo que decides no observar con nitidez en el otro, porque mirarlo de frente te obligaría a abandonar la esperanza que sostenías. No siempre se trata de señales imposibles de notar. Muchas veces las señales estaban ahí, disponibles, pero preferimos apartar la mirada, porque reconocerlas con honestidad exige moverse, y moverse implica dejar atrás la fantasía que nos sostenía. Esa sombra tiene formas muy concretas que probablemente reconoces. Esta sombra aparece en gestos muy cotidianos, fáciles de excusar en el instante. Es aceptar una disculpa sin ningún cambio real detrás. Es escuchar, por enésima vez, una promesa que juras que ahora sí será distinta. Es ese sobresalto cuando alguien te hace una pregunta inocente sobre tu relación, porque responder con sinceridad te obligaría a admitir lo que llevabas meses callando. No hace falta un episodio enorme para que la sombra tenga poder. Basta con repetir día tras día un gesto diminuto para terminar sosteniendo durante años algo que jamás debió pasar de la primera semana. Por eso, tarde o temprano, la pregunta que te haces empieza a cambiar. Existe un momento en este camino donde la pregunta que te haces empieza a cambiar de dirección. Durante mucho tiempo, la pregunta suele sonar parecido a ¿cómo logro que esta persona finalmente note mi valor? Es una pregunta que te coloca en un lugar de espera constante, dependiente de la voluntad ajena. Pero en algún punto, si el proceso avanza, esa pregunta se transforma en otra completamente distinta. ¿Qué necesito yo para sentirme en paz conmigo mismo, sin importar si esa persona algún día cambia o no? Ese giro, aunque parezca sutil, suele ser el momento más importante de todo el proceso. Ese giro trae una distinción que rara vez se explica con claridad. Conviene hacer una distinción que ayuda mucho en esta etapa. Hay una diferencia enorme entre quedarte solo, porque nadie eligió quedarse contigo, y quedarte solo porque tú mismo decidiste dejar de conformarte con menos de lo que realmente necesitas. La primera forma de soledad pesa como una herida abierta. La segunda, aunque también incomoda al principio, tiene una naturaleza completamente distinta. Es un espacio elegido conscientemente, un territorio propio donde por fin puedes escucharte sin el ruido constante de una expectativa ajena. Aún así, este camino no es una línea recta y vale la pena nombrarlo. Es importante que sepas que este proceso no avanza en línea recta. Habrá noches en que la costumbre de mirar el teléfono te tome por sorpresa. Habrá momentos en que la memoria seleccione solo los instantes más bonitos, dejando fuera lo que realmente motivó tu decisión de alejarte. Eso no significa que hayas retrocedido. Es simplemente la manera en que la mente idealiza lo que se aleja, especialmente cuando esa persona representó, aunque fuera de forma imperfecta, una fuente importante de compañía o de sentido. Y quiero contarte algo pequeño que suele marcar una diferencia enorme. Sanar no siempre necesita un gesto enorme o una decisión cargada de dramatismo. Muchas veces se trata de algo diminuto, casi invisible para cualquiera que no conozca la historia completa. Alguien que atravesó este mismo camino contaba que, durante mucho tiempo, guardó una serie de mensajes que nunca se atrevió a borrar, como si conservarlos fuera una forma de mantener viva alguna posibilidad. El día en que finalmente los eliminó, no hubo ninguna ceremonia especial, ninguna frase memorable, ningún cierre perfecto. Solo el simple acto de dejar de ocupar espacio en su teléfono y en su mente, con algo que ya no cumplía ninguna función verdadera en su presente. Ese gesto, por pequeño que sea, puede tomar muchas formas.
Cada quien encuentra su propio ritual, y no hace falta que sea grande para ser real. Puede ser dejar de revisar su perfil en redes sociales, no por rencor, sino porque cada imagen te devolvía a un lugar del que ya habías salido. Puede ser guardar en una caja, lejos de la vista diaria, los objetos que todavía te recordaban esa historia. Puede ser, simplemente, decir en voz alta, aunque nadie más lo escuche, que hasta ahí llegaste esperando. Ninguno de estos gestos necesita el permiso de la otra persona. No necesitas que entienda, ni que se disculpe, ni que en algún momento futuro admita lo que hizo. Cerrar esta historia es, sencillamente, una decisión tuya. Dejar de aguardar algo que, con toda honestidad, muy probablemente nunca iba a presentarse del modo en que lo necesitabas. Cuando das ese paso, cambia también cómo te relacionas con todos tus demás vínculos. Con el paso del tiempo, la manera en que te relacionas con los demás también empieza a transformarse. Dejas de confundir la disponibilidad intermitente con interés genuino. Dejas de interpretar el silencio como un enigma que hay que resolver insistiendo más. Empiezas a reconocer, casi de inmediato, la diferencia entre alguien que elige estar presente de forma constante y alguien que únicamente da señales de vida cuando algo le resulta útil. Esa capacidad de distinguir que antes no tenías o que preferías ignorar, se convierte en uno de los recursos más valiosos que este proceso puede dejarte. Y algo más suele suceder justo después, algo que Jung explicaba de forma muy particular. Jung también desarrolló la idea de sincronicidad, ese fenómeno en el que la realidad exterior parece acomodarse cuando algo cambia genuinamente en nuestro interior. No hablamos de casualidades mágicas ni de señales sobrenaturales. Hablamos de algo mucho más simple, el impulso vital que antes destinabas a sostener la espera de alguien que jamás te eligió del todo, queda, de repente, libre para otra cosa. Personas con distintas creencias suelen describir esta etapa igual. Al soltar lo que no encajaba, se abre espacio para lo que sí encaja. Y esto se nota en cosas concretas, no solo en teoría. Resulta llamativo que poco después de dar el paso de soltar, empiecen a aparecer situaciones que antes ni siquiera imaginabas posibles. Esa charla pendiente que evitabas se da sin planearlo. Una posibilidad que no perseguías aparece casi de la nada. Un vínculo relegado a un segundo plano cobra más peso en tu día a día. Nada de esto responde a la suerte. Responde a que, al dejar de gastar tu atención en algo detenido, esa misma atención queda libre para percibir lo que ya estaba ahí, aguardando simplemente el espacio para hacerse notar. Esa misma atención también transforma algo más profundo, tu confianza en ti mismo. Este proceso también transforma profundamente la manera en que confías en tus propias decisiones. Cuando dejas de depender de la validación de quien nunca estuvo realmente presente, confías más en tu propio juicio. Tus decisiones dejan de estar filtradas por la pregunta de qué pensaría esa persona, o si tal elección te acercaría o alejaría de su aprobación. Empiezas a decidir desde un lugar más entero, más fiel a tu esencia genuina y no a la versión de ti que creías necesaria para finalmente ser elegido. Y esto conecta con una idea que Jung volvió a plantear, con matices distintos, en varias etapas de su trabajo. Jung sostenía que atravesar el dolor de manera consciente, sin evitarlo ni negarlo, termina abriendo puertas hacia un autoconocimiento que de otra forma seguiría cerrado. No es que el sufrimiento tenga algún valor propio, ni que haya que buscarlo. Es que cuando lo miramos de frente en lugar de huir de él, nos empuja a observarnos con un nivel de sinceridad que rara vez nos permitimos cuando todo marcha bien.
Si hoy sigues en medio de este proceso, si todavía cargas el peso de haber entregado algo que jamás recibiste de vuelta en la misma medida, quiero que te quede claro lo siguiente: ese dolor no habla de ninguna debilidad tuya. Habla de tu enorme capacidad de entregarte, incluso cuando quien tenías enfrente no supo o no quiso hacer lo mismo. Y esa capacidad de entrega tiene, desde ahora, un destino distinto. Lo que sigue no consiste en apagar tu capacidad de sentir. Consiste en dejar de invertirla en quien, con sus acciones y no con sus palabras, mostró que no tenía espacio real para recibirla. Se trata de volcar esa misma entrega hacia adentro, hacia los vínculos que sí sostienen presencia real con el tiempo, hacia el proyecto de vida que estás empezando a levantar ahora. Uno que ya no depende de que otra persona decida, algún día, otorgarte el lugar que buscas. Cuando dejas de aguardar el reconocimiento de alguien que nunca te dio tu verdadero lugar, no estás perdiendo nada que en realidad fuera tuyo. Estás recuperando algo que, sin notarlo, llevabas años regalando hacia afuera: tu enfoque, tu impulso vital, la certeza tranquila de tu propio valor. Ese regreso hacia adentro, aunque nadie lo perciba, es uno de los cambios más hondos que puede vivir una persona. Dejar ir a quien nunca supo valorarte no tendría por qué sentirse como una derrota final, sino como el instante preciso en que dejas de suplicar por un espacio que en realidad nunca dejó de pertenecerte. Y quizás, dentro de un tiempo, cuando mires hacia atrás, ya no sentirás solamente la tristeza de lo que no fue. Sentirás también un tipo de calma distinta, la calma de reconocer que tuviste el coraje de soltar algo que te costaba tanto, precisamente porque sabías, en el fondo, que merecías algo mejor. Esa calma no borra la historia. Simplemente la coloca en su lugar correcto, como un capítulo que ya terminó, dentro de una vida que sigue escribiéndose, esta vez, con tu propia mano sosteniendo la pluma. Si algo de lo que escuchaste hoy resuena con una historia que estás viviendo o que ya atravesaste, me encantaría que lo escribieras en los comentarios. Tu experiencia puede ser justo lo que otra persona necesita leer hoy para sentirse un poco menos sola en esto. Gracias de antemano por compartir la tuya, y si este video te aportó algo, suscribirte al canal y dejar tu like ayuda mucho a que sigamos creando contenido como este. Nos vemos en el próximo.